El 12 de octubre de 1492, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón, al servicio de los reyes católicos de España, pisó tierras hasta entonces desconocidas. Este evento marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, desencadenando una serie de acontecimientos que transformarían la geografía, la cultura y la política del mundo conocido. El viaje de Colón no solo inauguró una nueva era de exploración, sino que también catalizó cambios fundamentales en las interacciones entre diferentes civilizaciones y, de manera inesperada, configuró el curso futuro de la historia mundial. La motivación primordial detrás del viaje de Colón fue su búsqueda obsesiva de una ruta más corta hacia Asia. Las rutas comerciales convencionales hacia el este estaban bloqueadas por el dominio otomano, y Colón, con una combinación de audacia y convicción, propuso una ruta hacia el oeste, creyendo que alcanzaría las ricas tierras orientales. A pesar de que sus cálculos sobre la distancia eran erróneos, su determinación captó la atención de los reyes católicos, Isabel y Fernando, quienes financiaron la expedición. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpó del puerto de Palos con 3 barcos, la Santa María, la Pinta y la Niña. Después de más de 2 meses de navegación a través de un océano vasto e incierto, el 12 de octubre de 1492, Colón y su tripulación avistaron tierra. La llegada a lo que hoy conocemos como América fue un momento histórico que trascendió la mera exploración geográfica. Fue un encuentro entre dos mundos, dos civilizaciones que hasta ese momento habían evolucionado de manera independiente. Las consecuencias inmediatas del descubrimiento de América fueron variadas y transformadoras. Colón no entendía completamente que había llegado a un continente previamente desconocido para los europeos, y su llegada abrió la puerta a un intercambio global de culturas, productos y tecnologías. Este encuentro, conocido como el intercambio colombino, no solo trajo bienes y alimentos nuevos a ambos lados del Atlántico, sino que también estableció las bases de una nueva era en la que las potencias europeas buscarían expandir sus imperios coloniales por todo el mundo. A pesar de sus éxitos, el legado de Colón está plagado de controversias y críticas. La explotación de los indígenas y la búsqueda obsesiva de oro generaron conflictos éticos que resuenan en la narrativa histórica hasta el día de hoy. La figura de Colón, que alguna vez fue celebrada como un visionario, ha sido sometida a un escrutinio crítico, cuestionando la ética de la colonización y la conquista. Este viaje histórico de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, lejos de ser un evento aislado, marcó el inicio de la era de los descubrimientos, una época en la que los exploradores europeos, inspirados por el éxito de Colón, se aventuraron audazmente en busca de nuevas rutas y territorios. Este periodo transformador no solo alteró la geografía del conocimiento humano, sino que también dejó un legado duradero que influyó en la identidad y la cultura de los continentes americano y europeo. Así, la travesía de Colón se presenta como un capítulo fundamental en la historia mundial, que continúa inspirando reflexiones críticas sobre las complejidades de nuestro pasado colectivo. Capítulo 1. Motivaciones y contexto. Cristóbal Colón, un navegante genovés intrépido y visionario, surcó los mares en una época en la que el conocimiento del mundo estaba impregnado de mitos y especulaciones. A finales del siglo XV, el mapa conocido por los europeos se limitaba mayormente a los continentes euroasiáticos y africanos. Sin embargo, Colón, alimentado por una ambición sin precedentes y una profunda convicción en su visión, se embarcó en una búsqueda que desafiaría los límites de la comprensión geográfica de su tiempo. La motivación primordial detrás de la expedición de Colón era la búsqueda de una ruta más corta hacia Asia. Las rutas comerciales tradicionales que conectaban Europa con el rico comercio del este estaban obstaculizadas por la expansión del Imperio Otomano. Colón, con su convicción de que la distancia hacia Asia por la ruta oeste era mucho más corta de lo que se creía comúnmente, propuso su plan audaz a los reyes católicos, Isabel y Fernando de España. La idea de que la Tierra era redonda ya era conocida en la época de Colón, pero las dimensiones exactas del planeta eran objeto de debate. Colón, sin embargo, subestimó enormemente la distancia entre Europa y Asia, confiando en cálculos erróneos y en interpretaciones optimistas de la geografía conocida. A pesar de sus errores, la tenacidad y la determinación de Colón captaron la atención de los monarcas españoles, quienes, después de varios intentos infructuosos de obtener apoyo financiero, finalmente respaldaron su expedición. El contexto histórico también desempeñó un papel crucial en las motivaciones de Colón. La España de finales del siglo XV era una nación en busca de expansión, riqueza y prestigio. La Reconquista, que había concluido en 1492 con la toma de Granada, marcó el final de la presencia musulmana en la península ibérica.
Los reyes católicos, con un nuevo impulso y recursos disponibles, estaban ansiosos por consolidar su poder y extender la influencia española. La combinación de estos factores, la búsqueda de rutas comerciales alternativas, la visión de Colón, el respaldo real y el contexto histórico, convergieron en la financiación de la expedición que cambiaría el curso de la historia mundial. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpó de Palos con 3 barcos, la Santa María, la Pinta y la Niña, en busca de lo que él creía sería un atajo hacia las riquezas de Asia. Este acto audaz y visionario marca el comienzo de una odisea que trascendería las fronteras de la exploración geográfica, dando inicio a una nueva era en las relaciones entre los continentes conocidos y desconocidos. Capítulo 3. Consecuencias inmediatas. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 no solo inauguró una nueva era en la historia de la exploración, sino que también tuvo consecuencias inmediatas que reverberaron en Europa y en los territorios recién encontrados. Este encuentro entre dos mundos, antes aislados entre sí, marcó el inicio de un periodo de cambio radical que transformaría la geografía, la cultura y la política global. Colón, inicialmente, no comprendió completamente la magnitud de su descubrimiento. Creía haber llegado a las islas del lejano oriente, cuando, de hecho, había arribado a lo que ahora conocemos como América. Este error no restó importancia al hecho de que había inaugurado una nueva ruta hacia un continente previamente desconocido para los europeos. En términos inmediatos, el descubrimiento de América abrió las puertas a un intercambio cultural, biológico y tecnológico sin precedentes. El intercambio colombino, que comenzó con la llegada de Colón a América, llevó a Europa productos como el maíz, la papa, el tomate, el cacao y la pimienta, que se incorporaron rápidamente a la dieta europea. A su vez, América recibió caballos, ganado, trigo, caña de azúcar y diversas tecnologías que tuvieron un impacto significativo en las sociedades indígenas. Este intercambio también trajo consigo consecuencias económicas y políticas. Las riquezas de América, como el oro y la plata, fluyeron hacia Europa, fortaleciendo las economías de las potencias colonizadoras y financiando guerras y empresas comerciales. La colonización europea en América, marcada por la explotación de recursos naturales y humanos, estableció las bases para la construcción de imperios coloniales. Sin embargo, las consecuencias no fueron exclusivamente positivas. La llegada de los europeos también trajo consigo enfermedades previamente desconocidas en América, como la viruela, el sarampión y la gripe, que diezmaron a las poblaciones indígenas. El choque de dos mundos, con diferentes sistemas de inmunidad, tuvo consecuencias devastadoras para las comunidades nativas. El descubrimiento de América, por lo tanto, no solo fue un evento geográfico, sino un catalizador de cambios profundos en la ecología, la economía y la sociedad de ambos lados del Atlántico. Este encuentro inauguró una nueva era en las relaciones internacionales y sentó las bases para la configuración de un mundo interconectado. Aunque sus consecuencias inmediatas fueron diversas y complejas, el descubrimiento de América se erige como un hito histórico que transformó la trayectoria de la humanidad. Capítulo 4. La era de los descubrimientos. El viaje de Cristóbal Colón y el posterior descubrimiento de América marcaron el inicio de lo que se conoce como la era de los descubrimientos, un periodo de la historia en el que los exploradores europeos se aventuraron audazmente en busca de nuevas rutas y territorios. Esta época, que se extendió desde finales del siglo XV hasta el siglo XVII, transformó radicalmente la comprensión del mundo conocido y sentó las bases para un intercambio global de conocimientos, productos y culturas. El éxito de Colón inspiró a otras potencias europeas, como Portugal, Inglaterra, Francia y los Países Bajos, a lanzarse al océano en busca de nuevas rutas comerciales y territorios inexplorados. Los navegantes más destacados de esta era, como Vasco da Gama, Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano, expandieron los límites del conocimiento geográfico, cartográfico y astronómico. El descubrimiento de rutas marítimas hacia Asia y América no solo abrió nuevas oportunidades comerciales, sino que también desencadenó competiciones entre las potencias europeas por la expansión de sus imperios coloniales. La explotación de los recursos naturales, la búsqueda de riquezas y la propagación de la influencia política y religiosa fueron los principales impulsores de esta expansión. Este periodo de exploración no solo se limitó a las Américas. Los navegantes europeos se aventuraron hacia África, Asia y Oceanía, mapeando extensas regiones y conectando continentes de maneras que nunca antes se habían imaginado. Los viajes de exploración contribuyeron no solo al enriquecimiento de las metrópolis europeas sino también al intercambio cultural entre los diferentes pueblos del mundo.
La exploración y el descubrimiento también llevaron a una revisión de los paradigmas científicos y filosóficos de la época. La evidencia empírica acumulada durante estos viajes cuestionó las antiguas concepciones del mundo, abriendo la puerta a nuevas teorías y revoluciones científicas que marcarían los siglos venideros. Sin embargo, este periodo de descubrimientos no estuvo exento de controversias y conflictos. El choque de civilizaciones entre los europeos y las poblaciones indígenas resultó en la imposición de nuevas estructuras políticas y sociales en los territorios colonizados. La explotación de los recursos y la mano de obra indígena generaron tensiones que definirían la relación entre colonizadores y colonizados durante siglos. En resumen, la era de los descubrimientos fue un periodo de expansión y cambio que redefinió la comprensión del mundo conocido. Los exploradores europeos, motivados por la curiosidad, la ambición y el deseo de riqueza, expandieron los límites del conocimiento humano y sentaron las bases para la creación de un mundo interconectado. Aunque este periodo tuvo implicaciones a largo plazo, tanto positivas como negativas, su impacto es innegable en la configuración de la historia mundial. Capítulo 5. Controversias y críticas. El legado de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, si bien monumental en términos de su impacto histórico, ha sido objeto de críticas y controversias que han perdurado a lo largo de los siglos. La exploración y la colonización de los nuevos territorios no estuvieron exentas de conflictos éticos, tensiones culturales y consecuencias imprevistas, marcando una etapa que suscita interrogantes fundamentales sobre la ética de la conquista. Colón, al servicio de los reyes católicos, inicialmente buscaba una ruta comercial más corta hacia Asia, pero su llegada a América desencadenó una serie de eventos que cambiarían irreversiblemente la historia. La explotación de los recursos naturales, en particular el oro y la plata, se convirtió en una obsesión para los colonizadores europeos. Esta búsqueda implacable de riquezas llevó a la imposición de sistemas de trabajo forzado y a menudo brutal sobre las poblaciones indígenas, generando conflictos y tensiones éticas que resuenan en la narrativa histórica. La encomienda, un sistema que otorgaba a los colonizadores la autoridad para utilizar la mano de obra indígena, fue un ejemplo destacado de la explotación sistemática que se desencadenó. Este sistema, aunque destinado a integrar a los indígenas en la sociedad colonial, a menudo resultó en abusos y opresión. Las poblaciones indígenas se vieron diezmadas no solo por la explotación laboral sino también por enfermedades traídas por los europeos, para las cuales no tenían inmunidad. El encuentro entre dos mundos también llevó a un choque de culturas. Las costumbres, religiones y modos de vida de las poblaciones indígenas se vieron amenazados por la imposición de las creencias europeas. La conversión forzada al cristianismo y la destrucción de lugares sagrados indígenas fueron aspectos de la colonización que generaron resentimiento y resistencia. La figura de Colón, alguna vez celebrada como un visionario, ha sido objeto de un escrutinio crítico en la actualidad. La glorificación de su legado ha sido cuestionada a medida que se destapan los aspectos más oscuros de la colonización. La revisión de su papel en la historia ha llevado a un reexamen de las narrativas históricas tradicionales y ha resaltado la necesidad de una comprensión más completa y equilibrada de los eventos que rodearon el descubrimiento de América. En la contemporaneidad, la reflexión sobre el legado de Colón y la colonización de América impulsa debates significativos sobre la justicia histórica y la responsabilidad. La reevaluación crítica de estos eventos invita a una comprensión más matizada de la historia, reconociendo tanto los logros como los errores de una era que, aunque dejó un impacto duradero, también sembró las semillas de conflictos y desafíos que perduran hasta el día de hoy. Capítulo 6. Legado histórico y cultural. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón y los subsiguientes procesos de colonización dejaron un legado histórico y cultural que ha moldeado la identidad de los continentes americano y europeo hasta el día de hoy. Este legado, complejo y multifacético, ha dejado una marca indeleble en la ecología, la política, la sociedad y la cultura de ambas regiones. Uno de los impactos más significativos del descubrimiento de América fue el intercambio colombino, que llevó a la transferencia de alimentos, animales, plantas y tecnologías entre los dos hemisferios. Este intercambio, aunque trajo consigo una expansión significativa en la variedad de productos disponibles, también alteró irreversiblemente los ecosistemas. La introducción de cultivos como el maíz, la papa y el tomate en Europa, así como la llegada de caballos y ganado a América, transformó las prácticas agrícolas y la dieta de las poblaciones. La colonización europea no solo remodeló la geografía física sino que también cambió las estructuras políticas y sociales de América.
La imposición de sistemas administrativos y legales europeos, junto con la explotación de recursos naturales, condujo a la formación de colonias que reflejaban las prioridades y valores de las potencias colonizadoras. Las poblaciones indígenas, con sus ricas culturas y sociedades preexistentes, se vieron sometidas a una asimilación forzada que a menudo llevó a la pérdida de idiomas, tradiciones y formas de vida. La introducción del cristianismo también tuvo un impacto duradero en la identidad cultural de América. La conversión forzada al catolicismo y la construcción de iglesias y catedrales europeas cambiaron la cara espiritual de las tierras recién descubiertas. Sin embargo, este proceso también fue acompañado por la supresión de las creencias y prácticas indígenas, generando tensiones duraderas entre las tradiciones europeas y las culturas nativas. El legado de Colón también se refleja en la configuración política actual de América. La colonización estableció las bases para la formación de naciones, fronteras y sistemas políticos que continúan definiendo la realidad geopolítica de la región. Las luchas por la independencia y la formación de estados soberanos reflejan la complejidad de los procesos históricos desencadenados por el descubrimiento de América. En la cultura, la literatura, el arte y la música, el legado de Colón persiste. Las narrativas de exploración y encuentro entre dos mundos han influido en la creatividad humana, inspirando obras que exploran la complejidad de la identidad, la colonización y la resistencia. La herencia de Colón, sin embargo, también está marcada por las sombras de la explotación y la opresión, y esta dualidad se refleja en las representaciones artísticas y literarias contemporáneas. En la actualidad, la reflexión sobre el legado de Colón y la colonización no solo es un ejercicio académico, sino también una cuestión central en el diálogo público. La reevaluación crítica de estos eventos invita a la sociedad a abordar preguntas fundamentales sobre la justicia histórica, la reconciliación y la construcción de un futuro que reconozca y respete la diversidad cultural y las herencias compartidas. Conclusiones, reflexiones sobre un encuentro histórico. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 emerge como un capítulo fundamental en la narrativa de la historia mundial y sus consecuencias han resonado a lo largo de los siglos. Este encuentro entre dos mundos, hasta entonces separados por vastos océanos, inauguró una era de cambios y desafíos que han dejado un legado complejo y duradero. La Odisea de Colón, motivada por la búsqueda de una ruta hacia Asia, desencadenó una serie de eventos que cambiaron radicalmente la faz del planeta. La expansión de Europa hacia el Nuevo Mundo, impulsada por la codicia, la curiosidad y la ambición, trajo consigo no solo la transferencia de bienes y tecnologías, sino también un choque de civilizaciones que definió la historia de ambos lados del Atlántico. El intercambio colombino, aunque significativo en la diversificación de productos y prácticas agrícolas, también marcó el comienzo de un proceso de colonización que trajo consigo desafíos éticos y sociales. La explotación de recursos naturales y humanos, junto con la imposición de estructuras políticas y culturales europeas, generó tensiones que han perdurado a lo largo de los siglos. La colonización, si bien dejó un legado de ciudades, instituciones y tecnologías, también dejó cicatrices profundas en las poblaciones indígenas y en la ecología de las tierras colonizadas. El descubrimiento de América se convirtió en el catalizador de la era de los descubrimientos, un periodo en el que los navegantes europeos exploraron y cartografiaron extensas regiones del globo. Este periodo, si bien contribuyó al conocimiento humano y al enriquecimiento cultural, también estuvo marcado por conflictos, tensiones y explotación. La figura de Colón, una vez celebrada como un visionario, ha sido sometida a un examen crítico en la actualidad. La glorificación de sus hazañas ha sido matizada por la conciencia contemporánea de las sombras de la colonización, la opresión, la pérdida de vidas y la imposición de valores europeos sobre culturas indígenas ricas y diversas. En la contemporaneidad, la reflexión sobre el legado de Colón y el descubrimiento de América impulsa un diálogo vital sobre la justicia histórica y la construcción de un futuro compartido. La reevaluación crítica de estos eventos invita a la sociedad a reconocer la complejidad de su historia y a abordar las desigualdades y las injusticias que persisten. Al contemplar el descubrimiento de América, no solo miramos hacia el pasado, sino que también nos enfrentamos al desafío de forjar un futuro basado en la comprensión, el respeto y la equidad. El legado de Colón nos recuerda que la historia no es estática, sino dinámica, y que el verdadero descubrimiento radica en la capacidad de aprender de nuestro pasado para construir un mundo más inclusivo y sostenible.